Hablamos del síndrome de abatimiento funcional o regresión psicomotora. Disculpe, doctor, todavía no le ha puesto grabar a la clase. Ok, perdón. La clase pasada hablamos sobre síndromes geriátricos. Hablamos sobre el síndrome de abatimiento funcional o regresión psicomotora. Hablamos del síndrome de falla cerebral o deliriums o falla cerebral aguda. Y hablamos sobre el síndrome de polifarmacia. Yo les dije que los síndromes geriátricos son importantísimos tenerlos en mente y conceptualizarlos para ir en búsqueda de ellos intencionalmente con los abuelos. Ojo, los síndromes geriátricos no te dan un diagnóstico, pero sí te dan un entorno real sobre cuál es el estado funcional del abuelo. Cómo está físicamente, cómo está cognitivamente. Y esto es muy importante. Estos síndromes geriátricos, mientras más síndromes geriátricos acumule un abuelo o los tenga, pues evidentemente vamos a tener a un abuelo más y más deteriorado. ¿Ok? Y acuérdense que también les dije que un síndrome geriátrico se puede encadenar con otro, y con otro, y mientras más síndromes geriátricos tenga un abuelo, pues su pronóstico es terrible. También les comenté que si estos síndromes geriátricos se detectan a tiempo y se interviene bien y se orienta bien a la familia o al cuidador primario, puede revertirse. La polifarmacia, por supuesto que puede ser un síndrome geriátrico reversible. La falla cerebral aguda, por supuesto que también, ¿verdad? Y el abatimiento funcional también. Lo importante es tener integrado, identificarlo en tiempo, conceptualizar el por qué se debe o qué lo está condicionando y definitivamente estar ahí con los familiares. Ojo, vamos a tener éxito o el viejo va a tener éxito si hay red de apoyo familiar. Porque por más síndromes geriátricos que integremos, por más teoría que apliquemos, que es importantísima para saber cómo protocolizar, cómo actuar y cómo poder ayudar al viejo y a su entorno, si no hay red de apoyo familiar, pues el pronóstico es terrible. Vamos a ver hoy otros 3 síndromes geriátricos. Uno de ellos es el síndrome de caídas. El síndrome de caídas, desafortunadamente, es muy frecuente en los viejos. De hecho, una caída en un viejo es un evento preocupante. Si a ustedes de repente, como van a ser los médicos de la familia, de repente les habla la abuela o los papás de ustedes y les dicen: oye, Alberto, Alan, Adriana o América, fíjate que se acaba de caer tu abuelo. ¿Qué es lo primero que a ustedes les viene a la mente cuando escuchan ese comentario? ¿Alguien puede decirlo? Fracturas. Exacto, algo extremo. Quizá lo que preguntamos en automático es, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Se fracturó? Y eso nos da una idea de lo frágil y lo delicado que es un viejo ante un evento extrínseco, que es una caída. Hay un metaanálisis que se hizo hace varios años en donde se interrogaron a varios viejos de varios países del mundo, tanto viejos que vivían en su casa como viejos que vivían en asilos, y se llegó a la conclusión de que la probabilidad de un evento de caída en un viejo al año es de un 30 a 33%. Quiere decir que de cada 10 viejos, 3 van a tener un evento de caída al año, por alguna circunstancia. Y de esto, las áreas donde más se caen es en su propio entorno, en su propia casa. Y del área de su casa a donde se suscitan más frecuentemente las caídas es en el cuarto o es en el baño. Son las áreas donde más frecuentemente se dan. Evidentemente,
el riesgo de una caída es mucho mayor en un viejo que cursa con un envejecimiento usual, es decir, que llega a ser viejo con diabetes, hipertensión, con insuficiencia cardíaca, con EPOC, que aunado a los procesos y cambios del envejecimiento en órganos y aparatos, pues se ve más vulnerable a una caída. El viejo patológico, pues mayor, igual, por ejemplo, el abuelo que tiene Parkinson, el abuelo que empieza con demencia, el abuelo que tiene neuropatía, el abuelo que tiene incluso secuelas de BC y que aún así tiene cierta posibilidad de desplazamiento, el riesgo aumenta, es decir, la caída es latente en un viejo. Y el viejo exitoso, que es independiente física y cognitivamente, no está exento de una caída, por supuesto que puede caerse también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cambios en el envejecimiento, en aparatos y sistemas que contribuyen. La marcha, el caminar de un abuelo se vuelve más lenta, se vuelve más torpe, el levantar la punta talón ya no es como antes, al dar el paso prácticamente hay un arrastre, el equilibrio merma, la sensibilidad de neuropercepción o los reflejos disminuye, la masa muscular disminuye, las articulaciones envejecen, las pupilas ya no se dilatan tanto o tan rápido en la oscuridad, es decir, hay factores intrínsecos como parte de la fisiología del envejecimiento que coadyuvan a que un viejo tenga ese riesgo de caída. Y ese evento de caída en un viejo es ocupante y preocupante. Hay una estadística que dice que los viejos en envejecimiento joven, es decir, de 60 a 75 años de edad, cuando se caen, generalmente las fracturas más frecuentes es en muñeca o en hombro o en cabeza, porque al caerse, por la edad, logran tratar de amortiguar la caída metiendo la mano o lateralizándose. Por eso generalmente las caídas se ubican en estas áreas anatómicas. En el caso de viejos mayores de 75 años o viejos como les llamamos, generalmente la caída no se logra amortiguar y casi siempre es el golpe en cadera o también en cráneo. Por eso, las fracturas de cadera en viejos mayores de 75 años es muy alto, es frecuente. Cuando un viejo tiene un evento de caída, pierde su independencia en ese momento y pasa a ser dependiente. Hay un cambio inmediato. Hay un cambio en ese momento, que si era un viejo funcional y activo y por alguna caída accidental en su casa se cayó, pues ahora no se va a poder mover. ¿De qué va a depender que salga adelante? Va a depender si hay red de apoyo familiar, si hay hijos que lo apoyen, si hay hijos que lo rehabiliten, o hay esa red de apoyo que pueda condicionar que ese viejo, que hasta apenas 5 minutos era independiente para actividades básicas de la vida diaria, ahora ya no lo es. Una fractura en un viejo de cadera no es el fin del mundo. Un viejo se fractura hoy por una caída en su casa, se está operando al otro día, se le da terapia de profilaxis antitrombótica y a los 2 días ya se está esperando con su prótesis de Thompson, parando y desplazándose. Es así de fácil. Suena fácil, pero desafortunadamente la situación financiera y de nuestros sistemas de salud lo complican y hacen que viejo sufra una verdadera penitencia cuando se fractura. Don Jorge, abuelo de 82 años, con CAT de 6 puntos, Luton de 4 puntos, Folstein de 28 puntos, se para en la madrugada al baño, no se da cuenta, se resbala, no ve el desnivel, se cae, fractura de cadera. Grita,
El cuidador primario sube a verlo, fue a las 3 de la mañana y lo ve tirado. No lo puede levantar porque el dolor es terrible. Avisa al hijo, el hijo va, pide una ambulancia y lo traslada al Seguro Social o al ISSSTE porque es beneficiario del ISSSTE, o bien, si no es beneficiario, al Gilberto Gómez Maza. Llega al IMSS o al ISSSTE. El IMSS en Tuxtla Gutiérrez, un hospital rebasado por los beneficiarios, un hospital por el número de beneficiarios que debería de tener 260 camas, solo tiene 120 censables, por lo cual Urgencias Observación se ha convertido en otro piso, en donde hay 35 hasta 40 pacientes en Urgencias Observación que esperan de 7 a 10 días una cama en piso. Y si uno de ellos es el abuelito, va a tardar 7 o 10 días en subirlo a cama. Ya pasaron 7 días en una cama dura, en urgencias, en donde le ponen una sonda Foley, en donde el viejo se desorienta, en donde el viejo cae en falla cerebral, cae en un síndrome de incontinencia provocada por la sonda, el viejo deja de comer, a los 7 días sube a piso y espérate otros 5 o 7 días a que llegue la prótesis o el material de osteosíntesis que el traumatólogo pidió porque no está, y se opera a los 14, 15 días sumamente mermado, ya con síndromes geriátricos por el reposo prolongado causado por el síndrome de fractura que condicionó también una falla cerebral, y a veces ya ni lo operan porque el internista dice que el riesgo quirúrgico es muy alto por cómo está el abuelo en ese momento. Y ese abuelo que se pudo haber operado al otro día, se opera a los 15, 18 días, si tiene suerte. Es triste, pero es real. Y ese puede ser su papá o su mamá cuando sea viejo, o cualquiera de sus abuelos. Ajá. Situación que desafortunadamente no pasa en medio privado, pero no todos tienen el dinero necesario para acudir a medio privado. Una fractura de cadera con una prótesis de Thompson o una placa LHS con hospitalización, quirófano, honorarios, placa y todo, pues te está contando en promedio entre 60,000 a 70,000, 80,000 pesos. No cualquiera lo tiene. Un evento de una enfermedad en una familia les pega económicamente. No es fácil, no es sencillo. Como está la situación económica, jóvenes, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vean cómo ese abuelo que era funcional, era activo, ¡prum!, de repente cae de independiente a dependiente. La idea es recuperarlo a lo que era antes, pero ¿de qué depende? De su asistencia médica, de su red de apoyo familiar y a veces, muchas veces, de la propia economía para poder pagar un medio privado y salir adelante. ¿De acuerdo? Esos síndromes de caídas, señores, son terribles en los viejos. A veces, no necesariamente la caída produjo una fractura que limite al viejo, no. A veces esas caídas simplemente son golpes contusos en tejidos blandos que no llegan a una fractura, pero también produce un golpe que se llama el golpe moral, que se llama síndrome poscaída, en donde el viejo, al verse que cayó, le pega emocionalmente, tiene miedo, tiene temor de que pueda volver a pasar y con esto pasar de ser independiente a dependiente. Y esto puede hacer que el viejo le dé más miedo para caminar, más inseguridad para desplazarse y cae en un abatimiento funcional. Por eso un viejo con síndrome poscaída puede tener o puede ir a presentarse a una consulta como cuadro depresivo o cuadro de abatimiento funcional. Es ahí donde existe la pericia médica para el interrogar y ver lo que está pasando. El viejo no te va a llegar a decir, doctor, es que fíjese que me caí y tengo un síndrome poscaída de que me está condicionando una depresión. ¿Me puede manejar? Eso nunca te lo va a decir. Tú lo tienes que decir. Por eso, una de las preguntas cuando un viejo vaya al consultorio a verlos
independientemente de la causa, es preguntarle, ¿se ha caído en los últimos 6 meses? Porque hay otra situación importante, jóvenes, en la cual radica de que ese viejo a lo mejor ya se cayó 3 o 4 veces en un periodo de 6 meses, pero como no se fracturó y nada más fueron golpes, pues el viejo no le dio la importancia, o el viejo sí le dio la importancia y le dijo a su cuidador primario y a los familiares, pero como ellos dijeron, no pasó nada, pues no pasa nada, papá. Eso se llaman eventos centinelas o caídas centinelas, que hay que ver por qué pasó eso y hay que acudir al médico. A ver, don Jorgito, que ya se cayó en 2 ocasiones, sí. A ver, descríbame cómo se cayó. Pues, doctor, la primera vez yo estaba acostado, de repente me dieron ganas de orinar, me paré rápido y a la hora que me paré, me dio mareo y perdí el equilibrio. Apenas me alcancé a agarrar. Y la segunda ocasión, don Pedro, pues la segunda ocasión, doctor, estaba sentado y de repente vi que tocaron la puerta y me paré, abrí rápido y ese cambio de posición me mareó y me cayó. Afortunadamente me pude agarrar. Carajo, eso es hipotensión ortostática y eso hay que evitarlo. Lo importante del síndrome geriátrico no es diagnosticar una caída, porque la caída es una caída, se caíste, caída, punto. No, es ver cómo está el viejo, qué factores tiene cognitivos, funcionales, patologías, polifarmacia, que pudiera ponerle en riesgo de un evento, de una caída. Lo importante de un síndrome de caída es prevenirla y decirle a los familiares y al viejo que tiene que tener ciertos cuidados en su movimiento, ciertos cuidados en su desplazamiento, ciertos cuidados para minimizar el riesgo de una caída y para que ese viejo no pierda su funcionalidad. Porque si algo es terrible en el envejecimiento, y se los he dicho cantidad de veces, es no ser dueño de tu propio cuerpo y no ser dueño de tu propia mente. Por eso es tan importante el síndrome de caídas. Por ejemplo, algún médico que se le ocurra darle a un viejo una pastilla para dormir, una benzodiazepina, un inductor del sueño, un antipsicótico, puede ser que el viejo, como efecto secundario, esté inestable, esté sedado, pierda el equilibrio y se caiga. Es decir, una mala indicación médica, polifarmacia, lo llevó a un síndrome de caídas. Y ese síndrome de caídas lo puede llevar a un síndrome de reposo prolongado o de inmovilidad. Entonces, ven cómo es muy importante ver qué está pasando y poder predecir eso. Por eso los síndromes geriátricos son tan importantes. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, jóvenes? ¿Escuchó? No, Sí, doctor, se escucha. Bueno, evidentemente el abuelo siempre hay que tratar de buscar su máxima rehabilitación posible. Hay otro síndrome geriátrico que no es el de caídas, que es un síndrome que se llama síndrome de reposo prolongado o síndrome de inmovilidad. Es el hecho de que el abuelo depende totalmente de terceras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Moverse, bañarse, desplazarse, vestirse, ir al baño, etcétera, etcétera. ¿Qué enfermedades pueden causar este síndrome de inmovilidad de un minuto a otro? ¿Qué enfermedades, señores? Una fractura. Una caída. Una caída que te condicione fractura. Puede condicionarte inmovilidad. ¿De qué depende sacarlo? De que lo operen y se salga adelante. Pero si pasa el martirio que le comenté, va a caer en síndrome de
inmovilidad. ¿Qué otra enfermedad? En forma... ¿Un evento cerebrovascular? Exacto, un evento cerebrovascular, una apoplejía, un EVC trombótico que haga una hemiplegia faciocorporal o una hemorragia cerebral que prácticamente el pronóstico es sumamente malo, ¿verdad? O sea, te cambia el panorama. ¿De qué depende el poder sacarlo, ayudarlo en la medida de que su organismo lo permite, que haya red de apoyo familiar? Ahora, hay otras enfermedades crónicas degenerativas que te van diciendo, va para un síndrome de inmovilidad, va para un síndrome de inmovilidad. Enfermedad de Parkinson en su fase 3 a 4, que son prácticamente abuelos totalmente dependientes. La demencia degenerativa primaria en su última fase, ¿verdad? El Alzheimer en la tercer estadio. Algunas enfermedades neuropáticas por diabetes mellitus, por ejemplo, neuropatía sensitiva o motora avanzada. Algunas enfermedades osteodegenerativas, como la coxoartrosis severa por osteoartrosis degenerativa o gonartrosis de rodilla severa, en donde prácticamente no pueden desplazarse. Hay insuficiencias cardíacas muy avanzadas o neumopatías severas que te limitan funcionalmente y te hacen caer en un síndrome de inmovilidad. Entonces, hay eventos agudos y hay eventos crónicos que se ven venir. ¿Alguna pregunta ante esto? ¿Algún comentario? No, doctor, gracias. No, doctor, todo. Importante. El síndrome de inmovilidad es esa entidad a donde el viejo pierde la posibilidad de depender de sí mismo y depende de terceras personas, independientemente si fue un evento agudo o un evento progresivo. El hecho de estar inmóvil le condiciona que la masa muscular disminuya más aceleradamente. Acuérdense que por un día de no mover un viejo se pierde hasta el 2 o el 3% de las fibras de acortamiento de las masas musculares. Y las masas musculares es un bioindicador nutricional. Y si el viejo no tiene la posibilidad de moverse por sí solo, disminuye la masa muscular, se desnutre e inmunológicamente también se ve abatido. Por eso un viejo con inmovilidad corre el gran riesgo de que si se infecta puede hacerse sepsis y acabar con su vida, una neumonía hipostática, una uropsesis, una celulitis, etc. Un viejo con inmovilidad, al no tener movimiento muscular que comprima las venas, es proclive a tromboembolias pulmonar, a trombos, ¿ok? También es muy importante que sepan que la falta de movimiento en un viejo te puede condicionar úlceras de presión. Presión es el mecanismo. Acuérdense que la piel del viejo se adelgaza, el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, superficial o medio, la grasa se atrofia. Entonces, y prácticamente no hay músculo. Entonces, a veces, entre el hueso y la piel, hay capas muy delgaditas que definitivamente ya no son una barrera protectora. Por eso las úlceras de presión se forman. La piel que está entre la saliente ósea y la superficie, llámenle colchón, de lo que quieran, si está más de 2 horas así, se comprimen los vasos por la presión que alimentan a esa piel ya delicada y produce muerte celular, porque empieza a haber obstrucción vascular, empieza a haber saliente de trombos, empieza a haber extravasación de líquidos y no es raro que después de 3 a 4 semanas se formen úlceras de presión en donde prácticamente se vean el hueso. Y se hace sepsis y termina muriéndose por sepsis. También
En el síndrome de inmovilidad se produce atrofia articular, porque a veces no los mueven, no le dan rehabilitación en las extremidades. Y no es lo mismo cargar o voltear o desplazar a alguien que pueda tener flexión, alguien que esté rígido como una tabla. También el paciente con problemas de inmovilidad no tiene la fuerza suficiente para expectorar las expectoraciones que normalmente se producen en un día normal y se forman caldo de cultivos en los bronquios primarios, secundarios o terminales y se terminan volviendo una neumonía hipostática que termina matando al viejo. Esos viejos con síndrome de inmovilidad también les ponen pañales la mayoría de las veces y a veces un pañal le dura 12 horas por lo económico, por desconocimiento del familiar, y esa acidez de la orina o de la evacuación produce dermatitis severas, escariaciones severas e infecciones severas. Por eso un viejo que cae en síndrome de inmovilidad que no se recupera, su promedio de vida, jóvenes, es muy corto y de muy mala calidad. Evidentemente, ¿de qué va a depender eso? De que si tiene red de apoyo familiar o no, de concientizar a la familia de cómo moverlo, así como yo les estoy explicando qué produce la inmovilidad en ellos, así hay que explicarle a los familiares para que ellos hagan su parte, si quieren, y si hay red de apoyo familiar. Si no, el viejo va a estar condenado a una muerte inminente. ¿Ok? Por eso es importante evitar llegar a esto, dentro de lo posible. Muchos de estos abuelos que caen en síndrome de inmovilidad terminan llevándolo los familiares a residencias geriátricas. Y depende de la calidad de las residencias para sacarlos adelante. No es comercial, pero sí es una experiencia clínica en comunidad. Yo tengo una residencia geriátrica que es la primera en Tuxtla Gutiérrez, tiene 23 años, se llama Villa Primavera. Jóvenes, tengo 15 abuelos con síndrome de inmovilidad. Acaba de fallecer una abuela que estuvo 21 años con síndrome de inmovilidad en la residencia geriátrica. Se murió de 98 años. Vean el trabajo y el esfuerzo que se hace para mantener y cuidar a los viejos. No son floreros de sentarlos o acostarlos, no. Se les estimula, se les hace masaje, se lubrica la piel, se les rehabilita, se les hidrata, se les nutre lo máximo posible para que ese abuelo mejore en la calidad de vida. El tratar a un viejo dependiente no es sencillo. Imagínense que esté su abuelo o su papá o su mamá dependiente, requiere cuidados 24 horas del día. ¿Están en la posibilidad de hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Están en la posibilidad de hacerlo? ¿Sí quedó claro el síndrome de inmovilidad, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo previene, doctor, en los que están postrados en cama para que no hagan así tan feo el síndrome? Nutriéndolos, haciéndolo ejercicios pasivos y de resistencia para conservar o que no se deteriore el músculo. No pueden estar más de 1 hora y media o 2 horas en la misma posición. Es decir, es un equipo integral. Es un equipo integral para que no se nos deteriore y no se nos complique. De hecho, en Estados Unidos, las residencias geriátricas privadas e institucionales se manejan por indicadores y uno de los indicadores es cuántos abuelos tienes con síndrome de inmovilidad y de estos cuántos tienen úlceras de presión y tú tienes que reportarlos. Mientras más úlceras de presión tengas en abuelos con inmovilidad, peor te califican mal tu servicio, porque quiere decir que no los estás moviendo, no los estás cuidando. El tener úlceras de presión en viejos con síndrome de inmovilidad en un modelo de atención gerontológica quiere decir
que la atención no es buena, punto. Háganle como le hagan, no es buena, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, también se usan los colchones de presión alterna de poderse acceder a ellos, ¿verdad? Disminuye, pero no lo evita, ¿eh? Los de presión alterna, los de agua, disminuye el porcentaje de producción o alentiza las úlceras de presión. Pero el mecanismo que hay que quitar es la presión, es decir, moverlo, ¿ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora Doctor, vamos a... ¿Escuchó? cuando ya hay una úlcera de presión, mover al paciente favorece la cicatrización del problema. Claro, por supuesto, tienes que quitar el evento que lo produce. Primero, que no esté más de ciertos minutos en una sola posición. Curaciones, y se les pone algún tipo de sustancias que favorece a la reepitelización, sulfato de plata, etcétera, etcétera. Son productos caros, hay parches también, pero primero esa úlcera no debe de estar infectada para que cicatrice. Si está infectada no va a cicatrizar. Y también la nutrición es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no atacamos de manera conjunta todos estos factores, de nada sirve. No está la pomadita mágica, no existe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doctor. vamos con el último síndrome geriátrico, que es muy sencillo, que es el síndrome de incontinencia urinaria. Ustedes saben que por proceso de envejecimiento, el músculo detrusor de la vejiga se vuelve torpe, se vuelve lento, le cuesta trabajo vaciarse, por eso la orina residual generalmente es más alto de lo normal, y al tener más orina residual es un caldo de cultivo para infecciones urinarias bajas. Ahora bien, la incontinencia urinaria es aquel efecto en hombre o mujer que se produce que tú te orinas sin poder contenerlo, sin poder controlarlo. Es una situación involuntaria. Hay efectos externos, efectos psicógenos y efectos mecánicos anatómicos. Por ejemplo, un efecto externo. ¿Se te ocurre a ti como médico darle una benzodiazepina o un clonazepam o un diurético al viejo? De preferencia por la tarde-noche. Al viejo le da el deseo de orinar, está torpe, está lento, el músculo más lento por el efecto de las benzodiazepinas y no le da tiempo de ir al baño. Y el diurético no le da tiempo de ir al baño. Y se orina. Eso produce en el viejo si el viejo cognitivamente está bien, esto le produce en el viejo un efecto de autoestima. Imagínense ustedes que accidentalmente se orinaran en el salón de clases. ¿Qué sería para ustedes? Algo bochornoso, algo vergonzoso, aunque sea un accidente, pero moralmente dices, ah, caray. Imagínense en el viejo, la abuelita que empiece a tener esto, le da pena que sepan que se orinó. ¿Ok? Entonces, sí, es vergonzoso. Tengan cuidado con los medicamentos que usamos porque puede ser. Es decir, una de las causas externas de síndrome de incontinencia es los fármacos. Otro son las infecciones urinarias. Acuérdense que por la situación de lo atípico del viejo en expresar los síntomas, generalmente puedes tener una infección de vías urinarias en un viejo y no te da ni fiebre, ni disuria, ni ardor al orinar, ¿eh? A lo mejor la primera causa es o falla cerebral aguda o incontinencia urinaria. Doctor, es que traje a mi papá porque se empezó a orinar hace una semana en la cama y su ropita interior antes no pasaba. ¿Qué pasó, don Jorge? Pues no sé, doctor, la verdad es que pues me dieron ganas y no alcancé, pero aparte me huele mucho la orina.
seguramente es una infección urinaria, una cistitis, ¿verdad? Que hace una micción de urgencia y ahí está la incontinencia. Señores, denle antibiótico y ya, el viejo recupera su autoestima, punto. ¿Ok? Es decir, las infecciones es otra de las causas aparte de la polifarmacia. Hay otras situaciones también, como son la próstata, que son estructurales, que te puede tener alteraciones en el esfínter y que, bueno, tengamos que manejarlo por un urólogo, por las hipertrofias prostáticas, ¿verdad? También en las mujeres a veces esas incontinencias urinarias, lo más frecuente es que sea por vaginitis, que la flora de la vagina sube a través de la vejiga y puede producir también una infección de vías urinarias típica. Es decir, estos son los cuadros más frecuentes. Y hay, pues desafortunadamente, el viejo hospitalizado, que no sé por qué tienen esa costumbre en todos los hospitalizados de que todo el que esté en cama prácticamente tiene que tener sonda Foley. Espérense, vamos a ver qué está pasando, ¿de acuerdo? O bien, si lo va a tener, el menor tiempo posible, porque no deja de ser un cuerpo extraño. Entonces, con esto yo les quiero decir que los síndromes geriátricos los tenemos que conceptualizar como clínicos, los tenemos que tener en mente e ir en búsqueda de ellos con nuestros viejos, nuestras abuelas, nuestros abuelos, para tratar dentro de lo posible de que no se presenten o evitar que uno produzca otro o definitivamente regresarlos a una etapa en donde no suceda. Yo sé que el conocimiento es importante, la teoría es importante, la experiencia la van a adquirir, pero también no se decepcionen cuando no hay red de apoyo familiar para poder obtener los resultados que nosotros quisiéramos con nuestros viejos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? No, doctor. No, doc. Sí, doctor. El hecho de que no haya una red de apoyo familiar también se podría decir como que hay abandono al viejo. ¿O no es lo mismo? De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de abandono o síndrome de violencia en el viejo. Tú puedes tener a tu papá en tu casa y tu papá tiene un síndrome de inmovilidad y tú sabes que depende de ti. Y no haces lo que tienes que hacer para evitar que eso suceda, que se complique. Es decir, si tú sabes que le tienes que cambiar el pañal cada 8 horas por esta situación y se la cambias de la mañana hasta en la noche, tú sabes lo que va a pasar. Tú no lo mueves sabiendo que va a producir una úlcera de presión y lo va a matar. Eso es violencia pasiva, es omisión. Y eso puede ser motivo de demanda si servicio social llega a tu casa y te pueden demandar. El Estado puede demandarte. Digo, en México, híjole, pasan las peores novelas, pero en Estados Unidos, cuidado con eso, cuidado con eso. Hablando de eso, jóvenes, acaban de pasar el premio de los Oscars. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. No, Les voy a recomendar una película donde sale Anthony Hopkins, que es un actor muy destacado británico. La película se llama El Padre. Si tienen oportunidad, véanlo. Está en algunas plataformas. Hay una que se llama Under TV, que se ve en Roku. Vean esa película, para que cuando veamos el tema de Alzheimer o de demencia degenerativa primaria, vean. La película está hecha desde la perspectiva del que está sufriendo la enfermedad. Véanla. La verdad es que llevo muchos años en esto y a mí me impresionó esa película. Realmente me impresionó. Se la recomiendo, Entonces, jóvenes, mañana nos conectamos. El miércoles hay examen muy sencillo, clinimetría y síndromes geriátricos.
Es muy práctico, no va a pasar nada, no se preocupen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mañana nos conectamos y traten de ver esa película el fin de semana. ¿Sale? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Muchas gracias.